Los romances son las bibliotecas de los pobres. Esta frase no es mía, pero la utilizo porque recoge plenamente el valor de una profesión que durante siglos fue denostada y que, sin embargo, permitió el disfrute de tantas y tantas personas que, por ser pobres, carecían de la formación necesaria y solo utilizarían los libros, si acaso podían comprarlos, para calzar muebles, porque no sabrían ni leer ni escribir. Pero, ¿por qué ser juglar ahora? ¿Para qué mantener viva la tradición oral ahora que todo está al alcance de nuestra mano a través de una pantalla? Bueno, hay un soporte de conocimiento fundamental para la integridad y el desarrollo de la persona, que es la memoria. El hecho de mantener una tradición oral significa mantener vivo ese soporte, tenerlo activo, compartirlo, comunicarlo, mostrarlo, darle valor. Entonces, por todo eso, la tradición oral sigue siendo fundamental en nuestra vida. El juglar, que él es juglar, el juglar que hoy nos acompaña es Crispín Dolot, y a él le debemos no solo la recuperación del oficio del juglar y esta recuperación de la memoria, sino también una investigación muy completa sobre qué es y qué era la juglaría. Yo te agradezco mucho este esfuerzo que has hecho, Crispín, porque ha coincidido estas casualidades que pasan a veces en la guerra, que te hemos cogido en unos días de mucha actividad. Así que te agradezco mucho de verdad que hayas hecho este esfuerzo para atender nuestra llamada, Crispín. Pues nada, un placer, gracias a vosotros por esa labor de difusión que hacéis del teatro y de la cultura. Así que honrado con vuestra llamada. Fíjate que esto es fuera de guión, porque lo venía pensando de camino a la radio. Claro, hablamos de teatro, pero el juglar... A ver si consigo explicar esta idea. El juglar como tal no está representando los personajes, los está narrando los personajes, y es el público el que los construye en su imaginación. Es casi como cuando te enfrentas a la lectura pues cuando estás leyendo, ¿no? Es una actividad individual, pero el juglar lo que permite es que esa actividad individual se realice en grupo, y creo que eso influye también en esa relación entre el juglar y el público a la hora de construir en grupo esas imágenes o esos personajes de los que habla. Y por eso es tan importante la palabra, y por eso creo que es tan valioso vuestro trabajo. Pues sí, efectivamente, el juglar se le considera como una figura parateatral. Yo discrepo un poco, yo creo que el juglar es completamente teatral, porque también, ¿no? Porque consideramos teatro, por ejemplo, una representación en la que los actores portan máscaras, ¿no? Entonces, ahí también hay una ocultación del personaje. El juglar no lo oculta, lo sugiere, lo dibuja, lo matiza, pero sin embargo es el juglar el que hable el camino al actor moderno, al cómico de la legua, al comediante. Todos esos actores que vemos en galas y en ceremonias fastuosas, recibiendo galardones y premios, son herederos de ese trabajo de los juglares. Ellos abren el camino al actor moderno. En tu caso, como juglar, juegas con las palabras, claro, el lenguaje es importantísimo, pero te acompañas de música. Y claro, iba a preguntar, viendo visitando tu página web y viendo tus fotos, primero iba a preguntar cuántos instrumentos tocas, pero creo que es mejor preguntar qué instrumentos tocas, porque es que algunos son pura fantasía. Bueno, pues sí, la verdad que imagínate, para montar una representación en cualquier sitio, hay que transportar al público fuera de las circunstancias ambientales que lo puedan distraer, ¿no? Entonces la música tiene ese poder evocador tan grande, ¿no? Para transmitir emociones y para sacarnos un poco de la realidad, ¿no? Por eso es fundamental un instrumento de música, porque hay que combinarlo con la palabra. El juglar, en estado puro, no es un músico espúreo, es un músico contaminado, porque siempre utiliza esos dos elementos, palabra e instrumento de música. La música está al servicio de una historia, está al servicio de una comunicación, igual que su cuerpo y su gestualidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante acompañarse de instrumentos. Yo, por supuesto, tengo un amplio abanico, ¿no? que llevo a mis espectáculos, pues desde la mítica zanfoña que vemos en los pórticos románicos y góticos, hasta la clásica guitarra, pasando por el tradicional rabel y la germánica arpa, o sea, una gran variedad. Sí, pero también utilizas de percusión o de viento, ¿no?
Sí, también. Entonces, Muchas veces... sí, la pregunta venía al hilo de lo que comentabas. Ese instrumento musical, dramatúrgicamente hablando, tiene una significación. Quiero decir, no es lo mismo que acompañes un texto determinado con un instrumento de cuerda que con uno de percusión. Efectivamente. Vamos a ver, la percusión tiene un sentido más marcial, más para convocar la atención, más para una situación contundente, y la cuerda es más lírico, más sentimental, más lánguido. Entonces, claro, en función de la vertiente que uno quiera transmitir al público, una vertiente dramática, una vertiente cómica o satírica, pues se va a valer de un instrumento u otro, igual que de unos recursos musicales u otros, o unas tonadas o unas melodías u otras, ¿no? El mismo texto trabajado con dos instrumentos puede ser completamente diferente. Exacto, porque la música, has comentado también, que va a generar en el público un estado de atención diferente. Estoy pensando estos días de tantísimo frío, ahora que por fin ha llegado el invierno, que el espacio del juglar es la calle, es el contacto directo con el público en su origen. Pero tú ahora trabajas en la calle, pero también trabajas en teatros, en centros culturales o incluso directamente en aulas de colegios o de institutos, porque tienes una labor muy, muy importante de difusión y divulgación del juglarismo. ¿Dónde te encuentras más cómodo o cómo afecta a tu propuesta el sitio en el que estás? Bueno, pues mira, me encantan los centros educativos porque dan salida a un repertorio que si no estaría perdido. Lamentablemente, cuando ensalzamos países como Inglaterra por el trabajo que hacen con Shakespeare y por el cuidado y el mimo que le dan a sus clásicos, siempre nos quejamos en España, ¿no?, del olvido en el que están, ¿no?, tanto en vida como después de muertos. Entonces, este repertorio con autores clásicos como es el magistral Arcipreste de Hita, el genial Jorge Manrique, el ínclito Marqués de Santillana y toda la obra ingente del romancero, pues muchas veces solo la puedo representar a gusto y con libertad en los centros educativos. Porque entonces, eso está en el temario, perdona que te interrumpa, pero es que lo veo en el temario de mis hijos, es que eso se estudia en el temario. Lamentablemente es objeto de estudio, no es objeto de disfrute. Claro, por eso pasan muy por encima sin alcanzar a profundizar. Raquel, no porque estudiarlo sea malo, sino porque se le da ya una etiqueta. Entonces nos vamos a aproximar a esa literatura como algo perteneciente al rango académico, no al rango de la vida, no al rango de la ilusión, del disfrute, que es lo que esos autores nos quisieron transmitir. Entonces, yo como me aproximo a esos autores y a esos textos desde una visión viva, desde una visión de puesta en escena, de teatro, de música, de comunicación, pues les doy un enfoque que sorprende y fascina. Claro. Por eso me gusta los centros educativos, porque es que fuera de allí nadie quiere a Jorge Manrique, nadie quiere al romancero y todas estas cosas. Claro, Crispín, todos los alaban. Así es, todos es que, lo alaban. Exacto. Justo antes comentaba eso con Javier, ¿no? Anteriormente, que Misterio Bufo se estrena en la universidad. Y gracias a eso creo que también es recibido como es recibido y de ahí se extiende. Tú vives en Castilla y León, te mueves por esa zona y pues a donde te llaman y te contratan, pero yo veo que esto está muy relacionado con lo que era la Castilla, ¿no? La Castilla de aquellos siglos, el siglo XII, XIII, XIV, XV. ¿Notas que fuera de Castilla tiene interés esto que tú haces? Fuera de ese camino de Santiago que vertebra a la comunidad. Vamos a romper un tópico, a ver. Que esto es cosa de Castilla. Vamos a ver, no es cosa de Castilla, porque mira, tú has hablado del Misterio Bufo de Ariosto, que yo tuve la suerte de verlo representado en este mismo sitio desde el que te hablo hace 20 años aproximadamente, aquí en la iglesia de la Peregrina, se representó. Bueno, mira, el tema es que, digamos que Castilla ha tenido una tradición épica muy importante, la más importante y juglaresca de la península ibérica. El idioma castellano se ha convertido en la lengua un poco común de toda la nación. Eso nos hace ver como que el romancero o como que los cantares de gesta o como que los juglares eran típicos de Castilla, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de un fenómeno común a Europa y vertebrado con las lenguas romances, con las lenguas vernáculas. Entonces, todas las lenguas romances
que hoy forman parte de la personalidad de las naciones modernas de Europa, tenían juglares, ¿no? Y luego tuvieron sus trovadores y sus poetas. Entonces, digamos que un poco han quedado ahí como bajo esa capa, ¿no?, de Castilla, pero no, la juglaría es un fenómeno común a toda Europa y en la península ibérica a cualquier comunidad y región. Ujú. Sí que es verdad que a medida que la Reconquista avanza, esta cultura castellana transmite sus juglares, ¿no? Porque Al-Ándalus, por ejemplo, tenía otra forma diferente Sí. de enfocar las tradiciones. Entonces, Sí. bueno, sí que es verdad, por ejemplo, en la zona de Extremadura, que la cultura y la juglaría que se impone pues es la castellana, Ujú. en el extremo Duero, ¿no?, del Reino de León y las fronteras de Castilla. Pero fíjate tú que aquí desde Extremadura siempre se nota mucha diferencia entre la Extremadura de Cáceres y la Extremadura de Badajoz, que aquí en Badajoz nos sentimos mucho más cercanos a la cultura andalusí, mientras que la Extremadura cacereña siempre ha estado mucho más cercana a la cultura castellana. Pero esto son cuestiones que son interesantísimas y que tú recoges en tus estudios pero quiero detenerme en una cosita que has dicho. Has hablado del juglar, que después vino el trovador y después el poeta. Claro, no tenemos tiempo de repasar todas las figuras, porque luego están los goliardos y todas estas otras figuras. Pero ¿me puedes explicar muy brevemente, para quienes nos escuchan, qué diferencia hay entre el juglar y el trovador? Porque a veces se utilizan como sinónimo y nada más distinto. Pues mira, la diferencia básica es que el trovador no se ganaba la vida con el arte, y el juglar sí. Para el juglar era una actividad lucrativa, una actividad profesional, mientras que el trovador lo ejercía como un rango, como una distinción, como una categoría cultural, ¿no?, una diferenciación. Por eso también los trovadores tienen un estilo sentimental, que es el amor cortés, muy diferente al de los juglares, que es un amor más mundano y Sí. más prosaico, ¿no? Ahí tenemos al arcipreste de Hita, por ejemplo, con las serranas. Si las comparamos con las del Marqués de Santillana, que es un trovador, vemos, por ejemplo, un punto de vista juglaresco frente a un punto de vista trovadoresco. Pero, en definitiva, la distinción es una distinción material. El juglar ejerce su oficio por dinero, el trovador lo hace por amor al arte, como diríamos. Pero luego es el juglar ¿cómo lo diría? Quien transmite lo que el trovador escribe, ¿o no? Bueno, eso sí, va evolucionando la juglaría y va pasando a un segundo plano, va siendo, digamos, que como utilizada por los trovadores, por gente adinerada, Sí. para difundir su obra poética. Porque claro. los juglares, evidentemente, son las personas que viajan, que cantan, que tienen ya, como digamos, una red establecida de cultural y tradicional, y los trovadores pues les empiezan a encomendar que difundan sus obras, y otros pues se las pedirán si son buenos trovadores y tienen éxito. Hoy estamos aquí en la gatera de Canal Extremadura Radio hablando de juglaría, con Crispín de Olot, que además es comisario de exposiciones interesantísimas, que bueno, ya me gustaría poder disfrutarlas en persona. Sé que estás montando una exposición, si quieres comentarla bien, y si no, esperamos a que se inaugure para darla a conocer, pero has comisariado una exposición llamada Las Artes Escénicas en el Camino de Santiago. Y otra, La Mujer en las Artes Escénicas. ¿Me explicas brevemente cómo eran las artes escénicas en el Camino de Santiago? Bueno, pues estamos hablando del escenario más grande que han conocido los siglos, prácticamente. Pues escenarios como el Camino de Santiago o la Ruta de la Plata. Ahí tenemos capiteles donde se ve la presencia de juglares, donde los artistas los escultores y los pintores, siempre fascinados por las artes escénicas, nos han dejado retratos de juglares afinando instrumentos, bailando, contando historias. Entonces eso demuestra que el Camino de Santiago era un gran escenario, ¿no? Las artes escénicas pues consistían en todas estas habilidades que reunía lo que llamamos un juglar: malabares, interpretación, improvisación, música, transmisión de noticias, entretenimiento, en fin, bufonerías. ¿Y qué papel jugaba la mujer ahí? Bueno, pues la mujer juega un papel importantísimo, puesto que es la que se encarga de la danza. Hay muchas representaciones de danzaderas
con juglares que están tañendo instrumentos y se ve pues a la danzadera haciendo contorsiones, porque normalmente el baile medieval no es la danza del vientre, ni mucho menos. El baile medieval consiste en contorsionismo, que estaba considerado altamente obsceno y altamente provocador, y sobre todo las juglaresas llevaban el pelo suelto, lo cual era una provocación en las cortes. De hecho, hay muchos testimonios clericales divertidísimos a los ojos de hoy en día sobre danzaderas y cantaderas, pero no sé si tendríamos tiempo ahora para contar. Podemos hacer una segunda edición del programa y centrarnos en casos concretos. Quien tenga más curiosidad puede entrar en museodeljuglar.com, que es un trabajo magnífico de recopilación, es casi como un museo. Bueno, a ver, se llama Museo del Juglar, es como un museo, solo que está en Internet, al alcance de cualquiera. Crispín de Olot, muchísimas gracias por tu trabajo, por mantener viva esta tradición oral y por permitirnos viajar en el tiempo cuando te escuchamos y cuando te vemos en vídeos, y sobre todo para quienes pueden hacerlo en persona. Gracias por pasarte por La Gatera. Gracias a vosotros por este maravilloso programa y por defender la cultura desde las ondas hercianas. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Teresa, vengo a decirte que si me quieres de veras, que me casaré contigo. Cuando entre la primavera es tanto lo que te quiero, que no lo puedo evitar. Dame un abrazo muy fuerte y no me hagas más penar por darte solo un abrazo. No me haría recelosa, pero después del abrazo me pedirás otra cosa. Teresa, confía en mí, que si un abrazo me das, yo me quedo satisfecho. Y mañana Dios dirá, Teresa, con toda fuerza. Le di un abrazo al momento y el bueno de Marcelino cayó sin conocimiento en cuanto que volvió en sí. Dijo mirando hacia el cielo, en este abrazo, Teresa, vi las torres de Toledo, muchas cosas más verás. El día que nos casemos, yo te enseñaré un jardín con una fuente en el medio. Teresa, ten compasión, que me dan escalofríos, enséñame ese jardín que tú tienes escondido, ese jardín marcelino. Te lo enseñaré más tarde, pero si tanto me quieres, antes tienes que casarte. Nos casaremos, Teresa, no dudes ni tengas miedo, enséñame ese jardín. Si me gusta me lo quedo, después de mucha porfía. Teresa al jardín le dio y Marcelino las flores, muy contento las regó. Así pasó mucho tiempo de placer y algarabía, solamente que a Teresa le crecía la barriga, la pobrecita lloraba y apuraba el casamiento, y Marcelino decía, de eso ya tendremos tiempo. Y cuando vio que Teresa un niño hermoso tenía, Marcelino se marchó con otra novia enseguida. Así, mocitas solteras, que os sirva de escarmiento antes de estar casaditas. No enseñéis a nadie el huerto. La Gatera, con Raquel Bazo.